Bueno, vamos a revisar uno de los temas más importantes de la muñeca, la patología o el cuadro clínico más frecuente de la muñeca, que es el dolor cubital. El dolor cubital tiene un protagonista principal, que es el fibrocartílago triangular, pero realmente en el dolor cubital hay mucho más que la patología del fibrocartílago triangular. Hay muchas patologías intra y extraarticulares que vamos a revisar que pueden producir dolor cubital. Además, con mucha frecuencia, muchas de estas patologías pueden estar asociadas en el origen del cuadro clínico. Vamos a revisar brevemente la anatomía del complejo del fibrocartílago triangular. El término complejo del fibrocartílago triangular fue acuñado por Palmer para referirse a un complejo de estructuras anatómicas con una función muy especializada en la vertiente cubital de la muñeca. En la zona central de este complejo tenemos una estructura con morfología triangular, con la base del triángulo en la inserción radial, que es el fibrocartílago triangular propio, la estructura que realmente tiene una estructura histológica de fibrocartílago. Reforzando el fibrocartílago en la parte volar y dorsal tenemos los ligamentos radiocubitales volar y dorsal, los principales estabilizadores de la articulación radiocubital distal. Estos ligamentos se van a insertar en la fobia cubital, una depresión que todos sabemos que está entre la cabeza del cúbito y la estiloides cubital. En este punto también se van a insertar otros ligamentos importantes, que son los ligamentos cúbito-carpianos, que van desde la fobia cubital al margen volar del sembilunar y el piramidal, estabilizando el carpo, evitando su desplazamiento anterior y teniendo importancia en la estabilización radiocarpiana, cúbito-carpiana y especialmente también mediocarpiana. También tenemos una estructura que se llama menisco homólogo o cápsula dorsocubital, con diferentes porciones que luego veremos, con una inserción primaria o fundamental en la vertiente dorsal del piramidal, y la vaina del extensor cubital. En muchos libros veremos que existe la descripción anatómica del ligamento colateral cubital, como que la cápsula cubital tuviera una función de limitar la desviación radial, pero eso parece claro que no es así. Como dice Nakamura, lo que existe realmente es un ligamento colateral cubital funcional formado por el menisco homólogo, el tendón extensor cubital del carpo y la cápsula cubital. La parte más compleja de valorar en resonancia magnética, donde nosotros vamos a tener el mayor problema diagnóstico, es la inserción cubital del fibrocartílago. Recordar que el fibrocartílago triangular en la zona cubital normalmente tiene dos inserciones principales, una inserción más laxa con fibras biomecánicamente menos importantes que se van a insertar en la estiloides cubital y una lámina más potente de inserción proximal en la fobia. Recordar, como ya dijimos, que aquí van a confluir tanto los ligamentos radiocubitales volar y dorsal, estabilizadores de la radiocubital distal, como los ligamentos cúbito-carpianos. Y este es uno de los puntos que luego insistiremos más complejos en el diagnóstico. El menisco homólogo es una estructura laxa con una función no suficientemente bien aclarada, con diferentes porciones, una porción radiocubital que se origina en la vertiente dorsal del radio y que va hasta la zona de la estiloides cubital, una porción principal que es la que va desde la estiloides cubital al margen dorsal del piramidal, una porción colateral que continúa distalmente, que se va a insertar tanto en el margen medial del ganchoso como en la inserción distal en la base del quinto metacarpiano. Tanto Ishii como Nishikawa nos mostraron que existen variantes anatómicas del menisco homólogo, especialmente de la porción estiloidea, pudiendo tener una inserción laxa en la parte marginal medial y dorsal del piramidal, o tener una inserción más amplia ocupando prácticamente todo el piramidal, con una fuerte inserción al cartílago articular e incluso al ligamento lunopiramidal, como vemos en la imagen de la derecha. Y se pueden ver esta estructura en resonancia, se pueden valorar perfectamente todas las diferentes porciones que acabamos de describir en la anatomía del complejo del fibrocartílago triangular. Estos son dos imágenes consecutivas de resonancia magnética que nos dejan ver muy bien la porción estiloidea, que normalmente es la que mejor valoramos, pero también podemos ver en situación profunda al tendón extensor cubital del carpo, la porción lateral, las inserciones en el piramidal, en la parte medial del ganchoso y base del quinto metacarpiano. También podemos valorar muy bien en resonancia magnética, especialmente en los cortes sagitales, los ligamentos cúbito-carpianos. La imagen central
estamos viendo el fibrocartílago triangular y cómo desde la parte volar, de la zona de la fobia y de la parte volar, tenemos el ligamento cúbito piramidal que se va a insertar en el margen volar del piramidal. Recordar también la vascularización del fibrocartílago triangular, que tiene importancia a la hora del planteamiento terapéutico, de forma análoga a lo que conocemos de los meniscos de la rodilla. El fibrocartílago triangular va a estar muy bien vascularizado en la parte periférica, la parte capsular, la parte ligamentaria, por tres ramas arteriales principales, la arteria cubital y las ramas palmar y dorsal de la arteria interósea anterior. Esta vascularización periférica, lo mismo que en el menisco, implica que las roturas periféricas del fibrocartílago triangular normalmente van a cicatrizar bien, mientras que las roturas del fibrocartílago de la parte central, al ser una zona vascular, no tienen capacidad de cicatrización o de curación. ¿Para qué sirve el fibrocartílago triangular? El fibrocartílago triangular realmente es una estructura anatómica muy especializada que tiene funciones muy importantes. Una función que todos vemos es que es como una almohadilla que hace de cojín entre la vertiente cubital del carpo y la cabeza del cúbito. Recordar que en condiciones normales el 82% de la carga con una varianza cubital neutra pasa por el radio, pero un 18% va a pasar por la cabeza del cúbito. Otra función más importante en el fibrocartílago triangular es, como hemos insistido ya varias veces, es la estabilización de la articulación radiocubital distal, función principal para conseguir una pronosupinación de la muñeca y del antebrazo, y también va a estabilizar el resto de las articulaciones del carpo. Palmer, además de definir lo que es el complejo del fibrocartílago triangular a nivel anatómico y funcional, estableció en el año 89 una clasificación de amplia difusión en la literatura traumatológica radiológica, que es una muy buena herramienta de comunicación entre las diferentes especialidades médicas que tratan la patología o que nos ocupamos de la patología de la muñeca. Muy sencilla: clase 1, lesiones traumáticas; clase 2, lesiones degenerativas. Las lesiones traumáticas, a su vez, las vamos a dividir en función de la localización anatómica. 1A, como vemos en el esquema superior izquierdo, localizadas en la porción fibrocartilaginosa central, respetando los ligamentos radiocubital, volar y dorsal, y por lo tanto es una lesión que no va a provocar inestabilidad, simplemente va a provocar dolor. La lesión 1B, lesión, como veremos, con muchas variantes, compleja, que afecta a la inserción cubital, la anatómicamente más compleja, insisto. 1C, una rotura que afecta a los ligamentos cúbito-carpianos, y 1D, la rotura que afecta a la inserción radial. Las lesiones 1A y 1B son las más frecuentes, la 1C es una lesión excepcional y la 1D es una lesión infrecuente. Clínicamente, cuando tenemos una lesión traumática, podemos encontrarnos muchas veces con un dolor en la zona cubital de la muñeca que generalmente se incrementa, como vemos en esta maniobra, lo que se denomina el signo de la fobia cubital, cuando provocamos una desviación cubital forzada y hacemos presión inmediatamente por delante de la esteroides cubital en la zona de inserción del fibrocartílago triangular. Otro test muy importante, como vemos en la imagen de la derecha, es valorar la inestabilidad radiocubital distal. Para ello se provoca una especie de cajón anterior intentando forzar el desplazamiento anteroposterior del cúbito distal, de la cabeza del cúbito. Para ello lo tenemos que hacer tanto en posición neutra como en pronación como en supinación. Tenemos que hacer esta maniobra siempre de forma comparativa, porque hay que tener en cuenta que hay una gran variabilidad individual y hay mucha gente que tiene aparentemente una maniobra positiva y simplemente es una persona laxa, y eso lo vamos a ver cuando tengamos esa laxitud también en la muñeca que no está con síntomas. Las lesiones 1A, insisto, que afectan a la vertiente central, al fibrocartílago, como vemos en esta imagen de resonancia magnética, se van a valorar muy bien en resonancia magnética, la fiabilidad diagnóstica es muy alta y la resonancia magnética no va a aportar información significativa. Aquí vemos 3 imágenes consecutivas que nos dejan ver cómo en las imágenes de los extremos vamos a ver los ligamentos radiocubitales volar y dorsal respetados y una perforación central afectando a la vertiente central del fibrocartílago triangular.
Y esto se correlaciona muy bien con lo que se ve en artroscopia. Aquí vemos una artroscopia en la que vemos una rotura longitudinal, un slit, una rotura lineal que afecta a la porción central, a la porción fibrocartilaginosa. Como dijimos, es una zona avascular y por muy lineal y muy finita que veamos esta lesión, es una lesión que no se puede suturar porque no va a cicatrizar. El tratamiento, como vemos aquí, consiste en hacer una resección de la zona que está inestable, haciendo una perforación de mayor tamaño, consiguiendo que los márgenes queden estables y evitando que esto vaya a provocar sinovitis y que perpetúe el dolor del paciente. Las lesiones 1B, como dijimos, son más complejas. ¿Por qué? Porque pueden afectar, pueden ser parciales, afectando a la inserción estiloidea, afectando a la inserción foveal, biomecánicamente más importante, o pueden ser roturas completas. Y para complicarlo aún más, estas lesiones, cualquiera de estos tipos que acabamos de describir, pueden ir asociados con fracturas o pseudoartrosis de la estiloides cubital. El diagnóstico por imagen es muy complejo. La fiabilidad diagnóstica de las series publicadas de las lesiones de la inserción cubital del fibrocartílago triangular son muy bajas. Por un lado, la resonancia magnética, siempre que no tengamos un posicionamiento perfecto, que tengamos derrame articular o líquido en el receso perestiloideo en la zona cubital del carpo, nos va a dificultar la valoración de estas lesiones. Si hacemos artorresonancia magnética pinchando el compartimento radiocarpiano, vamos a tener la falsa sensación de que el fibrocartílago triangular está normal, muchas veces porque no vamos a ver comunicación entre los compartimentos radiocarpiano y radiocubital distal. Recordar que esta es una lesión no comunicante, es decir, no existe comunicación entre compartimentos al estar respetada la lámina estiloidea. Y la forma de diagnosticar con precisión estas lesiones, también como veremos luego de difícil diagnóstico en la artroscopia, es haciendo artrografía radiocubital distal. La punción del compartimento radiocubital distal, inyectamos aproximadamente 0,7 mililitros, para ello utilizamos una jeringa de insulina para no generar mucha presión y para no pasarnos en la distensión de esta articulación. Nos va a permitir, como vemos en este paciente, un tenista profesional, ver una rotura limitada a la inserción foveal, la que, como dijimos, es el punto de convergencia de los ligamentos estabilizadores principales de la zona cubital de la muñeca. Vemos como en este paciente está rota la inserción la inserción foveal, está respetada la inserción estiloidea y no existe comunicación entre compartimentos. Fácil diagnóstico con una artro-RM radiocubital distal, muy difícil diagnóstico con el resto de pruebas de imagen. Hay una variante anatómica descrita clásicamente que se llama os triangulare, un pequeño osículo localizado a la altura de la fobia cubital. Realmente, como la mayor parte de las variantes anatómicas descritas en el KITS, muchas de ellas realmente son traducción de procesos patológicos. Aquí tenemos una abulsión de la inserción foveal del fibrocartílago triangular con una pequeña esquirla ósea que en la radiografía probablemente podría pasar por un os triangulare. Es probable que muchos de los os triangulares realmente se traten de abulsiones de la inserción foveal y por lo tanto no son variantes anatómicas realmente. En artroscopia no es fácil valorar estas lesiones. Recordar que en artroscopia normalmente la valoración de la muñeca implica entrada y valoración de los compartimentos radiocarpiano y mediocarpiano, pero no se entra al compartimento radiocubital distal. Exige ópticas especializadas e incluso entrando con ópticas especializadas, que no se hace de rutina, por supuesto, al compartimento radiocubital distal, es muy difícil y prácticamente no tenemos una fiabilidad buena para acceder a la valoración de la fobia. Es muy difícil acceder y desde luego es mucho más difícil tratar las lesiones de la fobia. Malatzei describió un signo, que es el signo del gancho, que consiste desde el compartimento radiocarpiano intentar demostrar que existe holgura, que cuando se produce una tracción en sentido lateral y distal de la inserción cubital del fibrocartílago triangular, como vemos en este vídeo, existe una holgura, una movilidad anormal que traduciría la desinserción del fibrocartílago triangular de la fobia. Esto es realmente bastante complejo, realmente están intentando valorar algo que no consiguen valorar desde el compartimento radiocarpiano, no consiguen ver directamente. De ahí la importancia del diagnóstico
adecuado por imagen que podemos llegar a conseguir, insisto, haciendo una artro-RM radiocubital distal. ¿Qué pasa si además tenemos una fractura o una pseudoartrosis de esteloides cubital? Que esto se complica especialmente. Este es un paciente con una pseudoartrosis de esteloides cubital y es difícil saber si está respetada o no está respetada la inserción foveal, que insisto es la que nos importa biomecánicamente. ¿Cómo se soluciona esto? Una artro-RM radiocubital distal, vemos que está rota la inserción foveal, está respetada la inserción esteloidea, no hay comunicación entre compartimentos, pero es una lesión con inestabilidad secundaria a la rotura de la inserción foveal, con inestabilidad radiocubital distal, al igual que la otra lesión que vimos anteriormente, implica inestabilidad y por lo tanto necesita un tratamiento. En este caso se hizo una resección de la esteloides cubital y una reinserción del fibrocartílago en la fovea con un anclaje. En las roturas completas, normalmente el diagnóstico en resonancia magnética es más sencillo. Normalmente creo que es un diagnóstico que conseguimos hacer con resonancia magnética. En este caso hicimos una resonancia magnética y se ve cómo existe una desinserción completa y amplio paso de contraste entre los compartimentos radiocubital y radiocarpiano. Además, como vemos en la imagen superior derecha, existe una gran inestabilidad radiocubital distal que se traduce por la subluxación dorsal del cúbito en el estudio estático. Las lesiones Palmer 1C son extraordinariamente infrecuentes. Realmente son tan infrecuentes que estamos hablando de un caso entre 5.000 en series amplias revisadas, es decir, son extraordinarias y por lo tanto yo diría que si fallamos todos los casos de lesión 1C prácticamente no va a afectar a nuestros resultados, una lesión prácticamente excepcional. Este es el único caso confirmado artroscópicamente que tengo de una rotura de la inserción piramidal del ligamento lunopiramidal. Las lesiones Palmer clase 1D fueron descritas por Palmer como desinserción completa del fibrocartílago de la inserción radial. Sin embargo, los estudios artroscópicos nos muestran de que esto realmente no es así. Nakamura describe que realmente es mucho más frecuente la rotura de la inserción radial limitada solo al fibrocartílago central, respetando los ligamentos radiocubital volar y dorsal, como vemos en la imagen superior izquierda. Son lesiones totalmente análogas a las lesiones 1A de Palmer en cuanto a clínica y tratamiento. También nos podemos encontrar con que además de la porción central esté roto el ligamento radiocubital volar, el ligamento radiocubital dorsal, y también puede ocurrir, como vemos en la imagen inferior izquierda, que se produzca una avulsión de la inserción de estos ligamentos. Y también, por supuesto, puede ocurrir una desinserción completa, como describió inicialmente Palmer, pero esa es una lesión mucho menos frecuente que la descrita afectando solo al fibrocartílago. Esta sería la lesión más frecuente. Vemos cortes sucesivos de resonancia magnética, vemos como tanto la inserción del ligamento radiocubital volar como dorsal en las imágenes de los extremos están respetadas, y como en la imagen central vemos una desinserción del fibrocartílago limitada al fibrocartílago en la zona central. Este, sin embargo, es un ejemplo de una desinserción, un paciente con varianza cubital negativa, un artro-RM, una desinserción completa afectando los ligamentos radiocubitales. Y como todas las lesiones que afectan a los ligamentos importantes, se van a caracterizar por inestabilidad radiocubital distal. Aquí vemos un signo de la fobia muy importante en la exploración prequirúrgica preartroscópica de este paciente. Las lesiones degenerativas realmente son consecuencia del impacto cúbito-carpiano, del impacto repetido entre la cabeza del cúbito, el fibrocartílago triangular y la columna cubital del carpo. Ocurre sobre todo en pacientes que tienen varianza cubital positiva, es decir, que tienen el cúbito más largo que el radio, pero pueden ocurrir también en pacientes con varianza neutra o negativa en función de la actividad de la biomecánica que tenga este paciente. Son estadios progresivos de degeneración. El desgaste inicial del fibrocartílago empieza en la zona proximal, en la que toca la cabeza del cúbito. Sería el estadio 2A. En el estadio 2B el desgaste aumenta. No existe perforación, pero empieza a aparecer focos de condromalacia en la cabeza del cúbito normalmente, a veces también en la vertiente cubital del semilunar. El estadio 2C es cuando aparece una perforación completa del fibrocartílago triangular. La mayor parte de los pacientes que nos vienen con síntomas al diagnóstico en resonancia magnética los vamos a encontrar en este estadio, con perforación del fibrocartílago triangular y condromalacia normalmente ya bastante patente en la cabeza del cúbito y vertiente cubital del semilunar.
Estadio 2D implica un estadio más avanzado, más perforación y se produce una lesión de una estructura muy importante que es la rotura del ligamento lunopiramidal. Es importante porque aquí va a cambiar totalmente el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Y en el estadio 2D finalmente es un estadio tardío, hemos llegado demasiado tarde, se ha producido una artrosis pancarpiana y los resultados o el pronóstico de estos pacientes ya es peor. Recordar que el concepto de varianza cubital se basa en la longitud relativa de cúbito y radio, pero no en una resonancia magnética, sino en una radiografía neutra posterior-anterior de muñeca, es decir, una radiografía que hacemos con el brazo en abducción de 90 grados, flexión del codo de 90 grados y alineando bien el eje del tercer metacarpiano con el carpo. Es la única forma de tener una medida exacta, precisa y reproducible de la varianza cubital. Hablamos de varianza positiva cuando el cúbito es más largo, negativa cuando es más corto, neutra cuando la longitud es igual. Y decíamos que la varianza cubital tiene una importancia relativa. Esta es mi muñeca en una imagen de hace bastantes años, de un artículo del Radiographics, en el que tenemos, ¿ves? Yo tengo una varianza cubital más o menos de +1 en la posición neutra. Parece que hay mucho espacio para el fibrocartílago triangular. Dirías, no hay muchas posibilidades de que tengas un impacto cúbito-carpiano. Pero sin embargo, si esta radiografía la reproducimos en posición antero-posterior, haciendo fuerza de prensión, en la que la cabeza del cúbito sale, vemos cómo la varianza cubital pasa a ser muy positiva, el espacio del fibrocartílago triangular muy reducido y probablemente si yo tuviese una actividad física de raqueta importante o tuviera una actividad manual importante, probablemente habría hecho un impacto cúbito-carpiano. Este es un ejemplo característico de un estadio 2B. Vemos como el fibrocartílago triangular está desflecado e irregular en la zona proximal, en la zona que está tocando la cabeza del cúbito. Hay un gran defecto condral en la cabeza del cúbito y no existe perforación. Vemos que también, como se ve muy bien, el ligamento lunopiramidal intacto. Este sería el estadio que, como digo, es el que más frecuente viene con clínica. Vemos que hay una extensa perforación del fibrocartílago triangular. Hay condromalacia que no conseguimos ver muy bien en la cabeza del cúbito, pero es muy evidente la condromalacia en la vertiente cubital del semilunar. Aunque sea una imagen de bastantes años ya, vemos muy bien la condromalacia por los cambios secundarios. Vemos un pequeño quiste, edema y esclerosis en la vertiente cubital del semilunar. Es interesante hacer artro en las lesiones degenerativas del fibrocartílago triangular. Nos va a ayudar algo realmente solo en casos muy seleccionados y va a ser útil en casos muy seleccionados cuando tengamos dudas cómo está el ligamento lunopiramidal. Es importante para diferenciar estadio 2C de estadio 2D. ¿Está respetado o está lesionado el ligamento lunopiramidal? ¿Y por qué es importante? Porque esto no es fácil de conseguir en una resonancia magnética. Muchas veces nuestra fiabilidad en el ligamento lunopiramidal no es muy buena. La artro nos va a permitir una valoración mucho más fiable y es importante porque el estadio 2C y el 2B exactamente se van a tratar con el wafer artroscópico, es decir, con la resección con artroscopia de 2-3 milímetros de la zona anterior y proximal de la cabeza del cúbito para evitar el choque con la zona cubital del carpo. También se hace una regularización, por supuesto, de la lesión degenerativa del fibrocartílago triangular y de la condromalacia. Y el estadio 2D se va a tratar con acortamiento con una osteotomía extraarticular del cúbito. Esta osteotomía lo que persigue es retensar esos ligamentos que vimos anteriormente, los ligamentos cúbito-carpiano, cúbito semilunar y cúbito piramidal, que al tensarse van a conseguir una estabilización bastante importante de la articulación lunopiramidal afectada. Hasta aquí todo es más o menos sencillo, lo que todos conocemos de siempre, pero estudios artroscópicos, estudios de imagen, de resonancia magnética en los últimos años nos han mostrado que existen muchas lesiones que no van a entrar en la clasificación de Palmer. Hay muchos artículos en la última época, quizá los mejores y los que han descrito más de estas lesiones son los de Paco Piñal, sobre especialmente un libro maravilloso que ha publicado de dolor cubital de la muñeca hace un par de años. Y nosotros hemos sistematizado estas lesiones no Palmer, las que no encajan en estos cajones que acabamos de escribir, en lesiones no Palmer centrales, las que afectan al fibrocartílago central, y lesiones no Palmer periféricas, las que van a afectar al resto de estructuras que acabamos de escribir, al resto de estructuras ligamentarias periféricas del fibrocartílago triangular. Vamos a ver alguna de estas lesiones.
Son lesiones como esta, una lesión en hoja de libro, se parece mucho a las lesiones, a las roturas horizontales que vemos en los meniscos. Son totalmente idénticas, de hecho muchas veces, al igual que este tipo de lesiones meniscales, nos pueden dar lugar a quistes parameniscales o quistes adyacentes al fibrocartílago triangular. El tratamiento, como las lesiones degenerativas, va a consistir en la estabilización y realización de procedimiento de Waffer. También podemos tener auténticas roturas en asa de cubo con desdoblamiento del fibrocartílago central, muchas veces fijado, como vemos en este paciente, por un único pedículo, y el fibrocartílago, una gran porción del fibrocartílago se desdobla, al igual que las roturas en asa de cubo de los meniscos que conocemos perfectamente. La imagen es también muy superponible. Otra imagen de rotura en asa de cubo con un flap, una rotura horizontal del fibrocartílago triangular con un flap que está libre y flota en la vertiente palmar del compartimento radiocubital distal. Lo que nos encontramos en las lesiones no palmer, que las lesiones no palmer probablemente más frecuentes son las que combinan lesiones traumáticas y lesiones degenerativas. Es lógico pensar que una persona con un proceso degenerativo, una lesión degenerativa muchas veces asintomática, ante un traumatismo hace una lesión traumática sobreañadida. Este es el ejemplo de las roturas coronales descritas por Piñal y Nakamura, que son lesiones degenerativas con una perforación del fibrocartílago central muchas veces, en las que por un traumatismo se produce un plano de rotura coronal que lo que hace, como vemos en el esquema, es dividir el ligamento radiocubital volar y dorsal en la zona de inserción en la fóvea cubital. El tratamiento, como vemos aquí, consistiría en el desbridamiento, tratamiento con Waffer para lesión degenerativa y luego una sutura de la zona lesionada de la división de los ligamentos radiocubitales en la inserción foveal. También existen roturas que afectan a la inserción capsular, tanto de la cápsula volar como de la cápsula dorsal, despegamiento de los ligamentos radiocubitales volares de la inserción capsular volar o dorsal, y también una lesión descrita por Nishikawa en el año 2002, que es lo que él llamó ulnar detachment, la desinserción de la inserción en la vertiente dorsal del piramidal del menisco homólogo o cápsula dorsocubital. Este sería un ejemplo típico de una lesión no palmer periférica, un despegamiento del fibrocartílago triangular de la cápsula dorsal. Esta es una lesión especialmente frecuente y es una de las cosas por las que a mí me gusta siempre tener una resonancia magnética antes de una artro, porque la sinovitis muchas veces es un marcador muy fiable de dónde hay un proceso patológico. Aquí tenemos un corte sagital y un corte axial de resonancia magnética, y especialmente en el corte axial vemos cómo existe una sinovitis focal en la zona dorsal del fibrocartílago triangular en situación lateral al extensor cubital del carpo. Cuando vamos a la imagen sagital vemos perfectamente este despegamiento del fibrocartílago de la cápsula dorsal. Insisto, una lesión muy frecuente, muy poco publicada, muy poco conocida en la literatura y sin embargo que vemos con relativa frecuencia en la práctica clínica. Este es un ejemplo de una rotura de la cápsula dorsal en artorresonancia. Vemos que se ve muy bien el estudio de artorresonancia magnética y la correlación artroscópica. Todo el fibrocartílago triangular está normal hasta que el artroscopista, Paco Piñal, pues va a la parte dorsal y ve este despegamiento del fibrocartílago de la cápsula dorsal con esta zona roja que traduce una sinovitis importante. Estas serían las imágenes de artroscopia, insisto, con la sinovitis de despegamiento dorsal. Es la chica que hacía escalada y que llevaba muchos diagnósticos, muchas resonancias, muchas pruebas sin conseguir dar con este diagnóstico. Realmente este es un diagnóstico que está al alcance yo creo que de muy pocos artroscopistas como Paco Piñal. Dentro de las lesiones no periféricas, vamos a ver la lesión de Nishikawa. Este es un paciente con una perforación asintomática degenerativa central que lo que tiene es una avulsión del menisco homólogo de la vertiente dorsal del piramidal. Vemos como hay una irregularidad cortical, cambios subcondrales y sinovitis focal. Eso lo que realmente traduce es la avulsión con un fenómeno inflamatorio con sinovitis focal. Insisto una vez más que la sinovitis es un marcador muy preciso de dónde tenemos un proceso patológico. Estas son las imágenes artroscópicas que nos dejan ver la sinovitis y la delaminación de una gran zona de cartílago en la parte dorsal del piramidal en la imagen de la derecha. Insistir que estas lesiones muchas veces son combinadas, lesiones traumáticas, lesiones degenerativas. Aquí tenemos una combinación de una rotura
degenerativa con perforación central y un despegamiento capsular bastante parecido al que enseñamos previamente en otro paciente anterior. Y pasamos de la patología del fibrocartílago triangular a otras causas de dolor cubital. El impingement cubital, aunque es totalmente diferente al impacto cúbito-carpiano. El impingement cubital se refiere a una patología ocasionada por un cúbito corto normalmente secundario a un tratamiento quirúrgico con resección de la epífisis distal del cúbito, la técnica de Darrach y variantes, cada vez menos utilizadas, se ha utilizado mucho en fracturas, se ha utilizado mucho en artritis reumatoide, con resultados bastante malos porque se produce una convergencia por fuerzas musculares contrapuestas y lo que va a provocar es un proceso degenerativo, como vemos en este paciente, un proceso degenerativo proximal a la escotograsia y movilidad del radio. Aquí vemos una neoarticulación con formación de osteofitos, esclerosis, sinovitis, fibrosis focal en un paciente clínicamente con tratamiento de difícil solución y clínicamente con mucho dolor en la peronosupinación. Esto sería el espectro de los diferentes impingement de la zona cubital de la muñeca, el cúbito carpiano, que serían las lesiones degenerativas del fibrocartílago triangular, el impingement cubital y ahora otros que son también bastante frecuentes y poco conocidos. El impacto estilopiramidal es uno de ellos, el más frecuente de todos ellos. Se produce normalmente por una estiloides cubital larga que impacta en la supinación con la vertiente dorsal del piramidal. Esto ocurre en supinación porque en pronación la estiloides cubital está hacia adelante y es imposible que choque. Sin embargo, en la supinación la estiloides cubital se coloca en dorsal y cuando hacemos extensión y desviación cubital se produce este impacto característicamente, como vemos en la radiografía y en el esquema, en la vertiente dorsal del piramidal. Esto es lo que describió Ruby y se denomina test de Ruby. Ocurre sobre todo, como digo, en pacientes que tienen una estiloides cubital larga que va a impactar con la parte dorsal del piramidal, provocando un cuadro degenerativo focal. Pero también puede ocurrir en pacientes que tienen una estiloides igual no tan larga, pero con desviación radial, con morfología como en pico del oro o en gancho, o una estiloides muy ancha, y también en pacientes que tienen pseudoartrosis de la apófisis estiloides cubital podemos llegar a tener un impacto estilopiramidal. Este es un paciente que era un motorista italiano. Vemos como en la imagen de la izquierda vemos una estiloides de un tamaño más o menos normal y sin embargo en el lado patológico tiene una estiloides muy alargada, una estiloides también con una morfología un poquito ganchosa, y cuando vamos a las imágenes coronales centrales vemos que esto es la escotadura normal. Lo que vemos en el piramidal es la escotadura anatómica normal del piramidal, y cuando estamos buscando impacto estilopiramidal debemos de ir en los cortes coronales a los cortes paracoronales dorsales. Tenemos que buscar especialmente en los planos sagital y axial la existencia de sinovitis en la parte dorsal cúbito-carpiana y de cambios subcondrales en la vertiente dorsal del piramidal. En este caso vemos, como vemos en la parte dorsal del piramidal, la existencia de un defecto condral con cambios subcondrales focales reactivos que se confirmaron artroscópicamente. La imagen superior derecha muestra una delaminación condral y el tratamiento consistió en la regularización del cartílago y en quitar 2-3 milímetros del vértice de la estiloides cubital para evitar este choque, por supuesto teniendo mucho cuidado de respetar la inserción cubital del fibrocartílago triangular. Otro impacto descrito es el impacto ganchoso semilunar, que ocurre en pacientes que tienen una variante anatómica, prácticamente el 50% de las personas, en las que existe una faceta articular entre el ganchoso y el semilunar. Cuando tenemos esta faceta articular, se predispone a que exista un proceso de impacto, un proceso degenerativo focal que afecta generalmente al polo proximal del ganchoso, como vemos en este paciente, con condromalacia y cambios subcondrales reactivos que a veces son muy marcados, como en este paciente, con quistes, esclerosis, edema subcondral, etc. ¿Qué otras lesiones óseas nos van a provocar dolor cubital? Que normalmente ya no suele ser tan cubital, suele ser más bien de la zona central, aunque también se puede irradiar un poquito a la zona cubital, en la enfermedad de Kienbock, la necrosis espontánea del semilunar, las fracturas ocultas. Las fracturas ocultas, recordar que dentro de las fracturas de la columna cubital del carpo, una fractura oculta muy frecuente es la fractura del gancho del ganchoso. Representa prácticamente el 4% de todas las fracturas del carpo, normalmente
por un traumatismo directo, muchas veces relacionado con el mango de una raqueta o de un instrumento, muy frecuente también, por ejemplo, en el golf, cuando el golfista golpea con el palo en tierra y se produce un mecanismo de palanca que va a romper el gancho, el ganchoso. El diagnóstico es bastante sencillo si tenemos una alta sospecha clínica. Es muy difícil hacer este diagnóstico radiológicamente porque es una fractura que en las proyecciones convencionales generalmente es una fractura oculta que no vamos a ver bien. Para ello, cuando tengamos una alta sospecha clínica, debemos recurrir a proyecciones específicas, como por ejemplo esta que vemos en la imagen inferior izquierda, que es una imagen de una radiografía del túnel del carpo, una proyección del túnel del carpo. A mí, más que la proyección del túnel del carpo, me gustan proyecciones como una proyección que se hace con antepulsión del pulgar y desviación radial forzada en proyección lateral, de tal forma que el ángulo va a incidir directamente en la articulación pisopiramidal del gancho ganchoso y nos va a dejar ver sin superposición las fracturas del gancho del ganchoso. En cualquier caso, ante cualquier duda, ante la más mínima duda de sospecha de fractura del gancho ganchoso, lo que tenemos que hacer, más que liarnos a hacer proyecciones específicas, es hacer un escáner que, como en este caso, nos deja totalmente clara la localización y la existencia de una fractura, tanto en los cortes, como vemos aquí, un corte sagital, un corte axial, como las reconstrucciones 3D. En cuanto a las fracturas articulares, esto es una fractura de radio distal, no va a producir dolor cubital normalmente, pero sí recordar que en las fracturas de radio distal con mucha frecuencia vamos a tener lesiones asociadas del fibrocartílago triangular. Las lesiones asociadas del fibrocartílago triangular muchas veces pasan desapercibidas en la valoración inicial, limitada a la valoración de la fractura del radio distal. En nuestro medio tenemos una persona, casi yo diría un líder mundial en el tratamiento de las fracturas de radio distal con artroscopia. Entonces, cuando se hace una valoración con artroscopia y tratamiento con artroscopia de las fracturas de radio distal, en el mismo procedimiento artroscópico se hace una valoración muy precisa de los ligamentos, en particular del escafo semilunar y también del fibrocartílago triangular, y si hay lesiones se tratan en el mismo procedimiento. Pero en el resto de los mortales que hace tratamiento sin artroscopia, nos vamos a encontrar con mucha frecuencia que incluso fracturas bien tratadas, como es este caso, que la fractura ha consolidado sin deformidad, tenemos un problema de dolor cubital residual por desinserción, por una fractura de la base de la hipófisis esteloides cubital con desinserción completa del fibrocartílago triangular y con inestabilidad radiocubital distal que le está provocando a este paciente una clínica significativa en la zona cubital de la muñeca. Recordar, casi el 50% de las fracturas articulares de radio distal van a tener lesiones del fibrocartílago triangular. Habíamos hablado previamente, esa diapositiva está un poquito fuera de sitio, de la enfermedad de Kienbock. La enfermedad de Kienbock, necrosis espontánea del semilunar. Recordar que está descrito que puede ocurrir con más frecuencia en pacientes que tienen varianza cubital negativa, probablemente por una mayor sobrecarga de la zona radial del semilunar, pero eso solo puede ocurrir en un grupo muy limitado de semilunares. Gelberman nos demostró perfectamente cómo era la vascularización de los huesos del carpo, y el semilunar tiene diferentes patrones de vascularización, pero la mayor parte de ellos van a implicar múltiples pedículos con múltiples anastomosis intraóseas, que va a ser muy complicado que en estos pacientes tengamos necrosis. Sin embargo, un 8% de los semilunares tienen un único pedículo volar, y es en estos pacientes en los que existe mayor riesgo por microtraumatismos de repetición de desarrollar trombosis de esta arteria, estenosis y una enfermedad de Kienbock. También recordamos que la clasificación de Leachman es la que se utiliza generalmente con estadios progresivos de necrosis del semilunar. La resonancia magnética es la técnica de elección en la valoración de la enfermedad de Kienbock y, sobre todo, para el diagnóstico de los estadios preradiológicos. Antes de que se vean en escáner y que se vean en radiología, los podemos diagnosticar mucho tiempo antes, con mejor pronóstico de estos pacientes, en resonancia magnética. Tenemos que ir a diagnosticar el estadio 1 antes de que sean visibles radiológicamente. Cuando nos encontramos, sin embargo, la mayor parte de los casos no nos vamos a encontrar en estadios incipientes, van a debutar en estadios avanzados, y en estos estadios avanzados la resonancia magnética nos va a hacer un estadiaje preciso, nos va a hacer una valoración prequirúrgica muy importante a la hora de qué hacer con estos pacientes. Aquí tenemos un estadio 3A, ya con una fractura coronal, un aplanamiento característico del semilunar.
Y recordar que es importante meter contraste, al igual que en cualquier necrosis avascular de cualquier hueso del carpo, especialmente el escafoides, es importante meter contraste porque el contraste, consecuencias T1, supresión grasa, vamos a poder ver si ese hueso está totalmente necrótico o todavía existe algún tipo de vascularización residual. Existe una isquemia severa, necrosis parcheada, pero todavía existe vascularización. Cuando existe vascularización residual, pues estos serían pacientes candidatos a una revascularización con injerto óseo vascularizado, como en este paciente en el que se hizo un tratamiento con la arteria suprarretinicular intercompartimental. Esto es importante porque existe una necrosis completa. Este tipo de tratamientos generalmente no van a ser efectivos y habría que recurrir a tratamientos de salvamento con carpectomía proximal o artrodesis, también con peor pronóstico funcional, por supuesto. En los estadios de Leachman recientemente se ha añadido un estadio 3C que implica la fractura coronal, la separación en dos fragmentos, volar y dorsal, del semilunar. Esta es una lesión, un estadio que vamos a encontrarnos con mucha frecuencia y que, como en este paciente, con una necrosis completa, con ausencia de captación completa, implica un mal pronóstico. Aquí no se podría hacer una revascularización, implicaría un tratamiento más agresivo. En este caso se hizo una carpectomía proximal. Importante también destacar que los radiólogos diagnosticamos con demasiada facilidad una enfermedad de Kienbock. Recordar que la enfermedad de Kienbock es una enfermedad de mal pronóstico terapéutico, en los que se hacen a veces acortamientos de radio, como decimos, técnicas de revascularización, técnicas complejas, y hay muchas patologías banales o menos importantes que van a simular enfermedad de Kienbock y no tenemos que caer en el error de todo lo que esté en el semilunar diagnosticarlo una enfermedad de Kienbock. Hay un amplio número de procesos, como digo, pero dos muy importantes y muy frecuentes. El impacto cúbito-carpiano. El impacto cúbito-carpiano lo hemos visto, gente normalmente con variancia cubital positiva, lesiones degenerativas del fibrocartílago triangular. En ocasiones, como en este paciente, vamos a tener una gran condromalacia con cambios subcondrales, con mucho edema subcondral que a veces se extiende en todo el hueso semilunar. Recordar, como perla diagnóstica, que el Kienbock en estadios precoces va a empezar en la zona peor vascularizada, que es la zona radial, mientras que el impacto cúbito-carpiano va a estar localizado en la vertiente cubital del semilunar. Esta es una perla diagnóstica suficiente, aparte de que en este caso también vemos los cambios en el fibrocartílago triangular, para no confundir una patología que se trata con una técnica de Wöhler con una patología mucho más grave como es la enfermedad de Kienbock. Y también los quistes intraóseos. Los gangliones intraóseos, especialmente frecuentes en la vertiente radial del semilunar, cuando tienen rotura cortical y extensión intraarticular, como vemos en este paciente, con mucha frecuencia van a ser sintomáticos y provocar edema óseo. Aquí vemos un edema difuso del hueso semilunar. Es una enfermedad que se puede tratar artroscópicamente, incluso percutáneamente, fácilmente. Es una patología, digamos, banal. Recordar también la existencia de la lunatomalacia infantil y juvenil, que son enfermedades que a veces con aspecto bastante abigarrado, incluso con fragmentación, con aspecto de necrosis establecida del semilunar, que recuerdan mucho a otras osteocondrosis como el Kohler en el pie, como el Panner en el codo, y todos sabemos que esta osteocondrosis, a pesar del mal aspecto que tienen, la evolución es extraordinariamente buena, especialmente en las formas infantiles, con una restitución ad integrum, un desarrollo normal del hueso semilunar, incluso sin ningún tratamiento. Las fracturas de estrés de la zona cubital son poco frecuentes, desde luego no tienen la frecuencia que tienen las fracturas de estrés en la extremidad inferior en los deportistas, pero también pueden ocurrir, especialmente desde que el deporte, por decirlo de alguna forma, se ha hecho tan intenso, se entrenan tantas horas, se hacen tantas barbaridades. Es una de las cosas que vemos con mucha frecuencia, fracturas de estrés, especialmente en tenistas, tanto en metacarpianos, falanges, o como en este paciente, una reacción de estrés en un tenista en el cúbito distal. Las coaliciones óseas, recordar que la coalición ósea o segmentación incompleta de los huesos del carpo ocurre con mayor frecuencia entre semilunar y piramidal. Las coaliciones pueden ser fibrosas, cartilaginosas o óseas. Recordar la clasificación de Minard. Cuando tengamos, como en este paciente, una coalición fibrosa, que es muy característica y hipointensa en todas las secuencias de pulso, y también es muy característico, como vemos en la imagen de la derecha, este aspecto en dientes de sierra de la sincondrosis,
muchas veces por microtraumatismos repetidos se va a provocar que esta sincondrosis, como en otras localizaciones conocemos perfectamente, pasa a tener una movilidad anormal, se comporte como una pseudoartrosis y provoque un cuadro sintomático con edema óseo y sinovitis focal. Se hace una variante anatómica, se convierte en un proceso patológico. La articulación pisopiramidal es otra articulación que tiene una alta frecuencia de problemas y de dolor cubital secundario, especialmente por artrosis. Y recordar también que esta es la relación anatómica muy estrecha que tiene la articulación pisopiramidal con el nervio cubital, por lo tanto no es infrecuente que la patología de la pisopiramidal vaya acompañada de neuritis cubital o de síndrome del canal de Guyon. La artrosis, como digo, es muy frecuente, es muy frecuente la artrosis y las artritis pisopiramidales, muchas veces con gangliones y con cuerpos libres, que también es bastante frecuente. Dentro de las lesiones tendinosas de la zona cubital que nos pueden dar dolor cubital, hay una estrella, desde luego, la patología más frecuente tendinosa después del de Kerben, que es la patología del extensor cubital del carpo, con un amplio espectro, como en cualquier patología tendinosa, tendinosis, tenosinoitis y la particularidad de la frecuencia de que cualquier patología del extensor cubital distal, el extensor cubital del carpo, muchas veces va asociada a inestabilidad, bien subluxación o luxación del extensor cubital del carpo y, por supuesto, las roturas. Recordar que la inestabilidad del extensor cubital del carpo, que es una patología que está muchas veces subyacente a todo este espectro patológico, lo vamos a valorar mal en resonancia magnética, y que la técnica de elección para valorar la inestabilidad del extensor cubital del carpo por su capacidad dinámica es la ecografía. Aquí vemos un paciente con tendinosis, pero aquí vemos cómo en un paciente con inestabilidad es bastante infrecuente lo que ponemos en la imagen en el caso de la parte inferior derecha, que es un tendón extensor cubital totalmente fuera de la corredera en la parte dorsal del cúbito. Lo más habitual es que nos encontremos con pacientes que tienen inestabilidad de este tendón y, sin embargo, no se produce luxación. Se me ha trabado se me ha trabado. Bueno. Dentro de la... ¿Quieres acabar la anterior? No, está bien. Vale. Bueno, realmente es poco frecuente que lo podamos demostrar con resonancia magnética, insisto, y esto es muy fácil de valorar con ecografía, que nos permite un estudio dinámico, como vemos en este paciente. Otra patología que muestra la superioridad de la ecografía frente a la resonancia magnética en la patología tendinosa, aparte de la capacidad dinámica, es la patología también con dolor cubital del flexor cubital del carpo. Prácticamente todas las tendinosis y patologías del flexor cubital del carpo son tendinosis calcificantes. Como vemos en este paciente, vemos unos foquitos de calcificación adyacentes a la inserción del flexor cubital en el pisiforme, y vemos que estas calcificaciones se valoran muy bien también en la radiología convencional con una proyección específica. Las neuropatías compresivas que nos van a provocar dolor cubital, recordar una vez más, también como las lesiones tendinosas, la ecografía va a ser superior a la resonancia magnética en la valoración de estas patologías. Recordar, como vemos en el esquema de la izquierda, el trayecto anatómico de la arteria y del nervio cubital en el canal de Guyon, pasando por debajo de la prolongación del retináculo flexor y superficialmente al ligamento que une el gancho del ganchoso con el pisiforme. En este trayecto la arteria y el nervio cubital van a estar expuestos a patología, bien por patología del gancho ganchoso, patología de la articulación pisopiramidal. También los aneurismas de la patología de la arteria cubital pueden estar en el origen de patología del nervio cubital, de neuropatía cubital. En la imagen superior derecha vemos la anatomía superior. Las dos imágenes superiores nos muestran la anatomía normal en ecografía, y las dos imágenes inferiores lo que nos muestran es una parálisis del ciclista, una neuropatía por microtraumatismos repetidos del nervio cubital, que está muy expuesto, muy poco protegido en el canal de Guyon. Por microtraumatismos repetidos se provoca una neuropatía cubital que se caracteriza, como vemos, por engrosamiento, alteración de señal de nervios, signos primarios de neuritis, y por signos secundarios como son
la denervación con edema muscular en la musculatura hipotenar. Otro cuadro, casi ya para terminar, que nos va a provocar dolor cubital, es la patología vascular. Y dentro de la patología vascular, la más frecuente, una que tenemos que conocer muy especialmente, es la trombosis de la arteria cubital, lo que se denomina Hipotenar-Hammer Syndrome, porque está muchas veces relacionado o descrito inicialmente en trabajadores con martillos neumáticos. Por impacto repetido se va a provocar una disección de la arteria, trombosis, y esta trombosis muchas veces se puede extender a los arcos carpianos. Es muy importante hacer una valoración prequirúrgica importante de la afectación vascular, y para ello para mí en nuestro medio a día de hoy la mejor herramienta es el angio-TC. Es verdad que lo podemos ver en ecografía, como en este paciente, vemos el lado sano con un flujo normal y en el lado patológico, en el lado derecho, la arteria cubital aumentada de calibre con contenido, con una trombosis de la arteria cubital. Este es un paciente en resonancia magnética, vemos la arteria cubital aumentada de calibre, con contenido, sin flujo en su interior, tanto en el corte axial como sagital, y luego le hicimos una angio-TC que nos deja ver perfectamente la extensión limitada puramente a la arteria cubital en el canal de Guyon y en su trayecto distal, pero respetando los arcos carpianos. Esto es muy importante a la hora del tratamiento, que consiste en la reconstrucción de la arteria cubital trombosada por un injerto venoso. En resumen, recordar que es la patología más frecuente de la muñeca, que el diagnóstico clínico y la orientación clínica es muy útil, que la radiología convencional siempre es la base inicial del diagnóstico de cualquier patología de la vertiente cubital de la muñeca o de cualquier parte de la muñeca, que tenemos la ecografía como una herramienta diagnóstica muy importante en el diagnóstico de dos grupos de patologías importantes, que es la patología tendinosa y las neuropatías, capacidad dinámica, alta resolución especial, capacidad de estudios de segmentos largos, hacen a la ecografía muy útil en estas patologías, que en términos globales la resonancia es la que va a tener mayor utilidad en el diagnóstico de la patología cubital, y que la ortorresonancia magnética va a tener un papel importante en algunas lesiones muy concretas, en el diagnóstico de las lesiones de la vertiente cubital de la muñeca, de las lesiones 1B, especialmente recordar de las lesiones que afectan a la inserción foveal, la biomecánicamente más importante, las lesiones foveales parciales 1B de difícil diagnóstico, que van a requerir artro-RM radiocubital distal. Y también puede ser interesantes en la valoración de las lesiones no palmer periféricas. Por eso a mí me gusta hacer artrotricompartimental para diagnosticar o descartar con precisión las lesiones no palmer periféricas, y también puede tener utilidad en algunos casos muy concretos para diferenciar estadio 2C de 2D en las lesiones degenerativas del fibrocartílago triangular. Y sin más, con esto terminamos esta charla.